Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, comenzamos muchos hoy la semana, luego del feriado de ayer, pero la charla, la expectativa respecto a lo que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires y específicamente el pago del aguinaldo, el desdoblamiento tan cuestionado que ha provocado incluso el anuncio de este paro de mañana y pasado de distintos gremios, entre ellos los de la educación, sigue vigente, está todavía en veremos una solución a este pago que Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice no poder afrontar, quiere dividir en 4 pagos, la presentación en la justicia que han hecho los gremios, la medida cautelar que ha tenido lugar y el impedimento por parte de la justicia, que igualmente fue apelado por Scioli, al gobernador de hacer el pago. Mientras tanto, esto que motiva o que lleva a la ley de emergencia económica, que supuestamente se iba a tratar esta semana, pero tanto de la Nación como del gobierno de Scioli se vieron gestos, por un lado de no confrontar y por otro lado de utilizar esta ley de emergencia económica que abarca mucho más que el tema del aguinaldo como último recurso. Nos pareció que este era uno de los temas, obviamente está el tema de la CGT, entre otras cosas. La semana que viene también va a estar en el Congreso de la Nación el tema de la Procuradora General de la Nación, pero quisimos focalizarnos hoy en la crisis de la provincia de Buenos Aires. Muchos de ustedes seguramente, si no están en provincia, deben tener familiares que contaban con ese pago del aguinaldo, que lo necesitan y de un día para el otro se han comprometido un gasto y no lo pueden ahora cumplir. Después de la pausa vamos a hablar con legisladores que representan diferentes fuerzas, unas que en principio iban a apoyar esta ley de emergencia económica si se iba a votar, otras que no, y también con el juez del caso, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, el juez Luis Federico Arias, que fue el que le dijo a Scioli, señor, usted esto primero lo tenía que sacar por ley, y además es ilegal desdoblar el pago del aguinaldo. Palabras más, palabras menos, dijo esto. Después de la pausa vamos a meternos de fondo en el tema. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, ya que estamos, Gustavo Ferrari, que ya ha estado aquí, gracias por venir, Gustavo. No, por favor. Es diputado nacional, pero representa, integra, es uno de los principales referentes de la Fuerza de Francisco de Narváez, que yo tengo acá, lo quiero mostrar acá, que dice, bueno, tras anunciar lo de Narváez, buscará que su bloque apruebe la emergencia económica. Esto es una noticia publicada hace 21 horas, que lo pueden ver. Bueno, dicen oficialistas y se muestra por estas horas Francisco Narváez en su relación con Daniel Scioli. ¿Ves? Buscará su bloque, apruebe la emergencia. No quiere decir que hay una alianza de Narváez-Scioli, ¿ok? O sea, de Narváez, si fuera por él, querría él estar en el lugar de Scioli y estar con su fuerza política en la provincia de Buenos Aires, aspirará a eso a futuro, pero entendió que necesitaba el apoyo en la emergencia económica. En el caso del diputado Fernando Chino Navarro, diputado provincial, sí por el Frente de la Victoria, bueno, ustedes de entrada dijeron que en el caso de tratarse esta ley no la iban a apoyar. Nosotros dijimos que si implica ajuste no la vamos a votar. Bien. Toda solución para resolver el problema de los trabajadores y de los bonaerenses en general, el gobernador, como siempre, cuenta con nosotros. Pero por las dudas, como esto viene medio confuso y nos hemos enterado de golpe que va a haber una emergencia, texto que aún no conocemos, aclaramos, creo que es honesto decírselo al gobernador antes, no vamos a votar ningún tipo de medida que implique ajuste. Porque en realidad una emergencia se vota cuando tiene que haber algún ajuste. Sí, porque además lo que nos parece es que tenemos que reconocer que ha habido imprevisión. No se evaluó adecuadamente el año financiero que vive el mundo, que vive la región, que vive Argentina y que vive Buenos Aires. Si no, es muy difícil de entender que de una semana para otra resolvamos desdoblar en 4 pagos el aguinaldo y tras cartón una emergencia
que la anuncia el gobernador el día sábado, que están elaborando el borrador y que se va a enviar a la legislatura, y que hoy pareciera que no se va a enviar. Esto implica que esta imprevisión debemos entre todos corregirla. Me incluyo, porque si bien es responsabilidad del Ejecutivo administrar, resolver el tema del pago en tiempo y forma de los trabajadores, en la legislatura, sobre todo los oficialistas, tenemos más responsabilidad que el resto de la sociedad y que el resto de los políticos, que son de la oposición. Debimos haber analizado el presupuesto quizás con mucha más profundidad, porque si no, no se entiende que a 6 meses, 7 meses estemos en esta situación. Claro. Bueno, en el caso de la fuerza de Francisco de Narváez, en principio se entendía la falta de fondos y la necesidad de acompañar. La provincia es inviable sin fondos, sin ayuda de fondos nacionales. Pero hoy la provincia aporta mucho más de lo que recibe, aporta el 40% de los fondos coparticipables, recibe el 19%. Es decir, que cada 2 pesos que da, recibe 1. Sí. Este es un punto importante para entender que siempre se necesita ayuda del gobierno nacional, tal como ocurrió el año pasado y tal como ocurrió el anteaño. Es decir, de haber contado con la misma cantidad de fondos que se enviaron el año pasado a esta altura, se hubiera podido pagar los aguinaldos. Es decir, que hay en el centro una cuestión política. Lo que no se puede distraer, y la atención de la gente creo que ya empieza a darse cuenta, de que esto surge después de que Scioli manifiesta su apetencia presidencial, o la posibilidad de que en el 2015 él sea candidato a presidente. Si no, esto no se hubiera provocado. Esto es lo que uno observa. Hay detrás un profundo contenido político en esta cuestión que me parece importante considerar. Emergencia económica. ¿Sabe quién tiene ley de emergencia económica? El Estado Nacional. La Presidenta de la Nación nos envió a nosotros, si teóricamente está tan bien la Argentina y no hay ninguna dificultad, envía todos los años la ley de emergencia económica para que la aprobemos en la Cámara de Diputados. Sigue vigente la ley de senadores. emergencia Absolutamente. Hace este año acabamos de nuevamente nosotros considerar la ley de emergencia económica, con lo cual tampoco nos escandalicemos por lo que significa una ley de emergencia económica. Obviamente, y en esto coincido con el diputado, no se puede votar elementos que signifique ajuste a los trabajadores. Es otra cosa. Ahora, si efectivamente va a haber herramientas que vayan a atenuar el déficit estructural de la provincia, responsablemente lo analizaremos y allí estaremos apoyando. Claro, ninguno de los dos, ustedes me decían recién fuera de cámara, conoció el proyecto, porque en principio se iba a enviar y luego de alguna manera retrocedió Scioli porque dijo vamos a buscar alternativas. Uno espera en general que cuando el político dice vamos a buscar alternativas lo diga antes de anunciar que va a convocar a votar la ley de emergencia económica. Esto marca que a la imprevisión después surge la improvisación lógica, porque se empieza a trabajar contra reloj con una presión legítima en los trabajadores que marchan, que hacen paro porque quieren cobrar el aguinaldo de una sola vez. Yo quiero hacer una aclaración. Es cierto que la provincia desde hace muchos años recibe ayuda de la Nación, antes de que estuviera el gobernador Scioli incluso, porque a partir de los 90 se nos quitó en el régimen de coparticipación puntos que le correspondían a la provincia de Buenos Aires y se congeló el fondo del conurbano. Pues esto se sabía antes de este nuevo presupuesto. Y cuando yo digo que no hay una lectura adecuada, es que me parece que confiar todo a colocar activos o bonos, en el extranjero, en el mercado financiero, que ya el año pasado venía colapsado, jugar todo a esa posibilidad, me parece que fue erróneo con los resultados. Por supuesto, mi análisis es con los resultados a la vista, como se dice habitualmente con el diario del lunes. Bueno, pero quienes debieron analizar eso lo debieron hacer con muchísima más profundidad. Y respecto a la ayuda que le da la Nación a la provincia, en un año como este, donde hay una crisis internacional que nadie puede negar, Brasil hasta hace poco técnicamente estuvo en recesión, recién vuelve a empezar a crecer. Nosotros le exportamos el 21% a Brasil, el 17% a la eurozona. Esto obviamente va a afectar a la región y afecta a nuestra nación, nuestro país. Eurozona que hoy, por otro lado, directamente le dijo a España, nosotros manejamos la banca española, ya no hay soberanía financiera para España, ¿no? Sí, y además le pide más ajuste. No, claro. Subieron el IVA, están evaluando echar empleados públicos y Italia ya echó 300.000. Sí. Digo, para entender lo que está pasando en el mundo. Entonces, en ese marco, la Argentina, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, igual que en el 2009, está ayudando a las provincias, pero también utilizando recursos genuinos de la nación para defender el consumo, el mercado interno. Se lanzó un plan de viviendas, crédito para los jubilados, y va a haber otras medidas. Entonces, nosotros debemos haber evaluado, cuando hablamos de la ayuda extraordinaria que siempre le da la Nación a las provincias, particularmente a Buenos Aires, que este no era un año más, no era el 2010.
No era el 2011, es muy parecido al 2009. Y en porcentaje, la Nación, peso más, peso menos, le está dando la misma ayuda que le dio en el 2009. Con un dato que, por la política de desendeudamiento, este año la provincia va a dejar de pagar, le correspondería pagar y no va a pagar casi 5.000 millones de pesos. Y además le dio un aporte de 1.000 millones de pesos, no como préstamo, sino como aporte extraordinario, sin obligación de devolución. Es todo un aporte de la Nación, que es un dinero que administra, que es de todos los argentinos, no es de la presidenta. Entonces me parece que eso hay que considerarlo. Después podemos hablar de cuestiones políticas, porque yo coincido que también hay cuestiones políticas. Porque esto es un tema estrictamente de gestión. Bueno, usted recién lo decía, ¿no? Esto tiene aristas políticas y económicas, porque de hecho todo esto se da en el marco de el paro de Moyano. La ruptura de Moyano con el gobierno, o por lo menos, no quiero decir acusaciones cruzadas, pero bueno, un cambio en el vínculo, que está claro, porque la propia gente Moyano es opositor, se ha colocado como opositor. Por eso, es así, yo quiero usar las palabras justas. Después, por otro lado, lo del intendente de Lanús, imperdonable. O sea, la mancha a la presidenta, pone en boca de la presidenta, cosa que se autocalifica, pero es un hombre que se ha reunido seguro con la presidenta. Yo en lo personal no creo que la presidenta haya dicho eso, pero me parece como raro que salga a hablar un presidente de la manera en que salió a hablar en contra de Scioli. También otros funcionarios salieron a hablar mal de Scioli, lo de Mariotto también, que no parece tan vicegobernador que está acompañando, se da en todo este contexto en donde molesta tanto la foto de Scioli con Moyano, y donde Moyano hoy, por ejemplo, sale a decir que esto es desestabilizador. Entonces, ¿qué lectura le damos? A ver. Dos cosas. La primera parte. Bueno, puede ser que no haya que enviar fondos extraordinarios. Porque. No. 1.000 millones está bien, de pesos. Pero pongámosle que no se envíe más. Pero que entonces se devuelvan los puntos de coparticipación que perdió la provincia, o que se actualice el fondo del conurbano. Actualizándolo, yo tengo presentado una ley del año pasado, del 2011, no por esta coyuntura. Actualizándolo recibe 4.500 millones la provincia, se resuelve todo. Actualizar el fondo del conurbano, hoy per cápita, un ciudadano en la provincia de Buenos Aires recibe 1.600 pesos per cápita en coparticipación. ¿Cuánto recibe uno de Tierra del Fuego? 12.000. Claro. O sea, es una desproporción absoluta, es una locura que con los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, de salud, de educación, de seguridad, etcétera, un ciudadano de la provincia reciba 1.600 pesos y un ciudadano de Tierra del Fuego reciba 12.000 pesos. Esto es entonces, recomponiendo esa situación sin fondos extraordinarios, resolvemos el problema estructural. Pasemos un minuto a la política. Evidentemente hay un problema político que se ha manifestado a partir de esa decisión de manifestar públicamente una vocación política. ¿Y cómo se manifiesta? No solamente en esto, se manifiesta en el retiro de Gendarmería de la provincia de Buenos Aires. Cuando se retira Gendarmería de la provincia y la presidencia lo anuncia por cadena nacional avisándole a los delincuentes que va a retirar Gendarmería, en realidad no van a atacar al gobernador los delincuentes, atacan a los ciudadanos de la provincia. Cuando decide no aportar fondos para que no se paguen los sueldos, no es que no va a cobrar el gobernador, no cobran los maestros, no cobran los policías, no cobran las personas en los hospitales. ¿Qué quiero decir? Que en el centro y en el medio están los bonaerenses. Así como están los cordobeses con De la Sota, que tiene que ir a rogar a la Corte que le dé los 1.040 millones del ANSES, o así como están los porteños, cuando la presidenta de la Nación le saca a la policía del subte o le dice al Banco Ciudad que tiene que mandar los depósitos a Nación. Me tengo que ir, Chino Navarro, lo último. ¿Cómo esto es solucionable? ¿De qué manera? Primero, yo no tengo ningún inconveniente que Daniel Scioli sea candidato. Igual creo que se apresuró. No Daniel Scioli. Cuando plantean la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la reforma de la Constitución, digo exactamente lo mismo. Es momento de gobernar. Sí. Segundo, a mí no me molesta que se reúna con Moyano. Lo que no me gusta es que me digan que es una foto deportiva. Que digan que es una foto política. Me parece que sinceramos la situación. Tercero, es un tema de gestión. Nosotros queremos ser parte de la solución. Yo puedo analizar la coparticipación, cuánto recibe un habitante de Santa Cruz, de Río Negro, pero soy legislador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, mi obligación es estar junto al gobernador, a quien voté, para quien hice campaña, que quiero seguir acompañando. Lo único que pido, que dejemos reelecciones, candidaturas, aspiraciones electorales para más adelante, que falta mucho para el 2015, nos aboquemos a gestionar y resolvamos este problema. En esa tarea, si no ajustamos, va a contar con nosotros. Bien. Gracias a ambos. No, por favor. Bueno, este tema llegó a la justicia. La Corte, de hecho, tiene que intervenir, pero porque no sabe cómo pagar el aguinaldo también a los empleados de la Administración de Justicia, no porque la cautelar haya llegado a la Corte de la provincia. Y el juez, justamente, que le dice a Scioli, tiene que hacer el pago de una sola vez, es el juez Luis Arias, que está aquí con nosotros después de la pausa.
www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. El doctor Luis Federico Arias es juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Ha venido aquí por varios temas, varias oportunidades. Yo les quiero decir, hace 7 años ya que hago este programa de judiciales, si quieren tómenlo en cuenta o no, mi opinión, siempre ha venido para hablar de fallos que son técnicos. Tiene una idea, un concepto de la justicia y del derecho, históricamente que incluso cuando en algún momento el doctor vino para obligar a la provincia de Buenos Aires, no recuerdo ya ni qué gobernador había, para que le dé un techo a una familia, digamos, indigente, o para que IOMA dé un servicio de salud que se presentó él, en ese momento no eran fallos políticos. Tenía que ver con la idea que tiene el juez de la justicia. Pocas veces yo voy a decir esto porque no conozco tanto a los jueces. En este caso sí tengo la suerte porque hemos debatido, hemos hablado, lo he escuchado en varias oportunidades, incluso fallos que ha hecho primero el juez y luego se ha visto en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, doctor Arias, buenas noches. ¿Qué dice usted a lo que dicen que es un efecto desestabilizante, justamente que hay una desestabilización política? ¿Usted cree que esto que dijo Moyano le alcanza también a esta medida cautelar que usted no dio lugar? Yo creo que hay que separar distintos aspectos. Sí. El aspecto presupuestario, el aspecto político y el aspecto jurídico. A mí me toca decidir el derecho, no las otras cuestiones. Desde el punto de vista del derecho, el gobernador, ¿con qué cuenta actualmente? Tiene una ley nacional que regula el pago del aguinaldo en julio y diciembre. Sí. Leyes provinciales que remiten a la aplicación de la ley nacional. Sí. Y tiene una ley de presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Este es el marco jurídico que le dice al gobernador, usted pague aguinaldo julio y diciembre. El gobernador no puede hacer lo que quiera, el gobernador tiene que cumplir las leyes. Porque si el gobernador no cumple las leyes, si quienes tenemos responsabilidades públicas no cumplimos las leyes, no le podemos exigir a la ciudadanía que pague los impuestos, que no cometa delitos. El efecto simbólico es muy nocivo para la sociedad. Lo que ha sucedido aquí, en esta presentación que han hecho los gremios estatales, es para que cese una vía de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? Una acción que está en contra de la legislación, que no tiene sustento normativo. Y esto es lo que se ha decidido, que en principio esta decisión de desdoblar el aguinaldo no tiene sustento jurídico. Por el contrario, bueno, por estas razones que yo explicaba, porque hay leyes que le dicen al gobernador lo contrario. En algún momento por ahí usted dijo, no es suficiente con un decreto, debería haber tenido una ley previa. ¿Cómo sería esto? Como que él hubiera tenido o tendría una vía como para que esto sea legal, que es por medio del Poder Legislativo. Claro, toda afectación en la libertad o en la propiedad de las personas, y más aún si se trata de derechos sociales, como en este caso, vinculados al salario, que es la contraprestación por el trabajo de los estatales, tiene que ser resuelto a través de una ley. Hoy hay una ley que establece el modo de pagar el aguinaldo. La única forma de apartarse es modificando la ley. No con un decreto. No con un decreto, porque además en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Constitución Nacional que le permite al Gobierno Nacional dictar decretos de necesidad de urgencia, en la provincia de Buenos Aires tenemos un artículo establecido por razones históricas, la suma del poder público y demás, que le prohíbe expresamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el artículo 45 de la Constitución Provincial, que le deleguen funciones legislativas y que ejerza funciones legislativas. Perfecto. Le hago otra pregunta. ¿Apeló ya el gobierno hoy? No. ¿Todavía no? No. ¿No apeló? No. Bueno, por lo cual, en principio el gobierno... Pero está en término, todavía puede apelar. Está en término. Debería acatar... yo sé, usted ya dijo que por más que apele tiene que acatar, pero también sabemos que de hecho las situaciones no se dan así. Cuando alguien apela, no acata la resolución de primera instancia. Se puede apelar, pero el fallo sigue cautelar, el fallo cautelar sigue vigente y tiene que ser cumplido a pesar de la apelación. ¿Qué pasa si no lo cumple? Si no lo cumple es un delito.
como cualquier otra persona que no cumpla una decisión judicial. Pero usted puede ordenar... La ejecución, sí, se pueden embargar fondos públicos, se puede ejecutar esa medida. Bueno, en su momento usted ha embargado sueldos, recuerdo perfectamente. Sí, en caso de incumplimiento se han impuesto multas a los funcionarios en muchos casos. Todas han sido revocadas por la Cámara Contencioso Administrativa, pese a que la Corte hoy, como vos bien decías, sí, comenzó a imponer luego también sanciones, a adoptar igual criterio. Bueno, en el caso de Riachuelo, la Corte Nacional se ve claramente, efectivamente, ¿no? Nosotros lo veníamos haciendo desde antes y la Cámara revocaba permanentemente. Hoy tenemos el aval de estas decisiones de la Corte Nacional y sin embargo la Cámara en lo Contencioso Administrativo sigue revocando estas decisiones de imponer multas, ¿no? Antes de ir a emergencia económica, hagamos un pequeño ejercicio, como se suele hacer en los pasillos de tribunales, de cómo puede seguir una causa, porque está, digamos, en juego no una cuestión lúdica jurídica, sino el bolsillo de cada uno de los bonaerenses. Apela al gobierno, ¿no? Si es que lo encuentran hoy, ahora en este momento, bueno, esta tarde hubo una reunión de Alberto Pérez, de jefe de gabinete de urgencia con legisladores, tal vez tiene una solución, pero si apela al gobierno, porque no va a pagar de una vez todo el aguinaldo, y no paga el aguinaldo, paga la primera cuota de las 4 que quiere pagar y no paga todo. ¿Cómo sigue esto? Usted, por ejemplo, puede multar, hagamos algo, no se sabe, no me puedo adelantar tampoco lo que va a hacer, ni quiero. Pero, por ejemplo, usted, bueno, puede tomar una medida. ¿Y cómo seguiría esto? Luego que... Bueno, se puede solicitar la ejecución de esa medida cautelar para embargar bienes, fondos públicos, para hacer efectivo esa medida. Se pueden imponer sanciones al gobernador o a los responsables del incumplimiento para hacer cesar esa reticencia a cumplir la medida cautelar y eventualmente también, como se hace en la mayoría de estos casos, enviar copia de las actuaciones a la justicia penal para que investigue un presunto delito de desobediencia judicial. Bien, ¿qué pasa si directamente mañana o ahora un poco más tarde el gobierno dice, no, bueno, vamos a hacer de una al pago, queda sin efecto toda esta cuestión? Se torna abstracta la demanda, la cautelar. Exacto, queda perfecto. sin efecto. Ley de emergencia económica, recién me lo decían muy bien los legisladores, es otra cosa. Pues la ley de emergencia económica surge a partir del tema del aguinaldo, pero otorgaría otras facultades. A ver. Efectivamente, hay que ver, porque normalmente se habla de emergencia económica, sí, pero muchas veces las denominadas emergencias económicas abarcan emergencias financieras, económicas, administrativas, que son distintos aspectos. Para que haya una ley de emergencia tiene que haber un estado de emergencia. Nosotros venimos en la provincia con 10 años de crecimiento ininterrumpido prácticamente, de modo que en estas condiciones justificar una emergencia económica resulta un tanto difícil. Desde el punto de vista constitucional, lo que se requiere es que haya efectivamente una situación de emergencia. Puede haber una emergencia financiera, puede haber una emergencia de otro orden, puede haber emergencias administrativas y tratar de reacomodar los distintos órganos y entidades del Estado. Pero para que exista esta emergencia hay un aspecto que es central, entre otros requisitos, como que sea temporario, que tenga un tiempo determinado, cosa que las emergencias violan este recaudo porque sí, permanentemente se vienen renovando. Sí. Pero hay uno que es esencial, que es el principio de razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? La adecuación de medios afines, que tiene que ver con esta situación del aguinaldo, porque dicen, sí, bueno, no hay plata, bueno, pero el fin no justifica los medios. Yo siempre digo, a mí también me ha faltado plata y no salgo a robar ni a matar gente. Ni dejas de pagar un impuesto, ni va a contemplar el Estado que no pague un impuesto. Aunque deje de pagar. Sí, pero un servicio público te lo corta. Claro, sí, pero en el caso del gobernador, tiene una ley a la cual ceñirse, que es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es importante porque sale a propuesta del Poder Ejecutivo. El procedimiento constitucional es que el Poder Ejecutivo calcula los recursos y los gastos de la provincia y lo manda a la legislatura. Eso se convierte en ley y a partir del momento que es ley, el gobernador tiene que sujetarse a esa ley. ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Hubo una emergencia extraordinaria? ¿Hubo catástrofes climáticas? No. ¿Estuvo afectada la recaudación de la provincia? No. Lo reconoció el jefe de gabinete la semana pasada, que la recaudación fue perfecta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pero hay una partida presupuestaria que la Nación no le envía a provincia. Bueno, pero, a ver, aquí se habló de algún modo de imprevisión. Aquí se vino gastando normalmente como si nada ocurriera y de golpe dice, no tengo plata. Esto, digamos, requiere responsabilidad por parte de la función pública para prever qué es lo que puede suceder en un escenario futuro para no lesionar derechos, sobre todo para recortar aquellos gastos que pueden ser superfluos en orden a este principio de razonabilidad del que venía hablando, adecuación de medios afines. Antes de llegar a un recorte, a un ajuste de los salarios de los trabajadores, tiene que haberse acreditado que se han agotado todas las vías necesarias para de recortes de gastos de otra índole para no afectar estos derechos. Eso usted se lo dijo en el fallo a Scioli. No en en otros fallos vinculados a la emergencia anterior. Porque si no, ¿sabés qué es lo que pasa, Lorena? El hilo siempre se corta por lo más delgado. En la emergencia anterior, en la provincia de Buenos Aires, la ley 12727 recortaron salarios de empleados públicos, de jubilados. Y por otro lado, la ley 12.726, una anterior, se creó el fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires, donde miles de pesos que debían al Banco de la Provincia distintas empresas, entidades y algunos políticos o personalidades como la esposa del actual gobernador, que se colaron en ese fideicomiso, y estamos pagando la deuda que ellos tenían con el Banco de la Provincia, la estamos pagando todos los ciudadanos, porque muy poco se ha podido recuperar de eso. Y después, hace muy poco tiempo, también se incorporó ese fideicomiso unos 45 millones que se debían productores al Banco de la Nación Argentina. Y no eran productores, resulta que también había políticos, personas que estaban muertas. Son algunos de los gastos superfluos a los que usted está haciendo referencia. Entonces, ¿no? lo que tenemos que aprender, de acuerdo a estas experiencias, hubo declaraciones de inconstitucionalidad también de la Corte de la Provincia de Buenos Aires de estas normas, lo que tenemos que aprender es a respetar este principio de razonabilidad. Antes de afectar derechos básicos como estos, hay que agotar todas las instancias posibles, dar señales de austeridad. La administración gasta y muchas veces gasta mal. Y bueno, esto es lo que hay que atacar primero. Gracias, doctor. No, por favor. Discúlpeme que no tenemos más tiempo. No, por favor. Me encantaría seguir avanzando con este tema, pero no va a faltar oportunidad. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. El programa lo pueden ver en www.serajusticiadigital.com. Cualquier duda en lo que nosotros podamos, incluso vamos a tener el fallo del doctor colgado en la web, en lo que podamos ayudar, nos pueden escribir a serajusticia@fibertel.com.ar. Gracias, chau.